Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18 y ahí paramos. Y dice así la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 18. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Voy a recordarles un poco el panorama donde había estado Jesús. Jesús se había encontrado en el capítulo 3, en el versículo 22, se había encontrado en Jerusalén y allí había estado haciendo milagros y allí había tenido la charla especial con Nicodemo. Jesús había abandonado ese lugar y se había ido a la región de Judea, según el versículo 22 del capítulo 3. No sabemos exactamente qué parte de Judea se había ido. Pásame la siguiente, por favor. El otro. Aquí tenemos este mapa, no sé si alcanza a verlo bien, pero tenemos a la parte de abajo, que sería el sur, tenemos a Judea, eso es en tiempos del Señor Jesús. Luego en medio está Samaria y luego tenemos a Galilea, a la parte norte. Quiero decirles antes de continuar que tanto los del sur, Judea, como los galileos eran judíos, pero los del medio eran los samaritanos. Y Jesús se había ido de Jerusalén y estaba dentro de Judea y se había ido a algún lugar cerca del río Jordán y allí bautizaba y predicaba el evangelio, aunque los que bautizaban, aclara el pasaje en el capítulo 4, de que los que bautizaban eran los discípulos, no el Señor Jesús.
Mientras Jesús bautizaba en algún lugar de Judea, en el río Jordán, también Juan estaba bautizando en Enoc, creo que se llama, si lo encuentro. Sí, Enón, en el versículo 23 del capítulo 3. Y entre los discípulos hubo una pequeña como celos, porque escuchaba de que Jesús estaba bautizando más gente que Juan el Bautista. Y hubo como unos pequeños celos entre los discípulos. Realmente no fue unos celos que afectaron la relación entre el Señor Jesús y Juan el Bautista. Pero entre los discípulos pareciera que hubo algo. Pero bueno, parece que no llegó a mayor la situación. Jesús deja entonces ese lugar de Judea, según el capítulo 4. Dice el versículo 3, salió de Judea, no sabemos exactamente el sitio donde estaba, y se fue otra vez a Galilea. Y el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Si me pone otra, a ver si la encuentro. Sí, aquí tenemos este mapa. Podían ir desde Jerusalén hasta Galilea pasando por Samaria. Pero hay que tener en cuenta de que si pasaban por Samaria iban a tener muchos problemas. Porque los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, eran enemigos. Entonces la mayoría de los judíos no cruzaban por Samaria, sino que hacían un recorrido, cruzaban el río Jordán y pasaban por Perea, y luego salían arriba a cruzar otra vez el río Jordán y llegaban a Galilea, que también eran judíos. Ese camino lo recorrió muchas veces el Señor Jesús, pero esta vez dice que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Entonces vamos a leer del versículo 1 otra vez hasta el 4. Me propongo en esta mañana mirar unos 3 puntos. El primero que quiero mirar en esta mañana es el origen de los samaritanos. El segundo punto que quiero mirar es el agua del pozo y el agua que Jesús ofrece. Y el tercer lugar que quiero hablarles, el tercer punto es el estado moral de la mujer de Samaria. 3 cosas que quiero, si el Señor nos permite, mirar en esta mañana. Capítulo 4 de San Juan, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, donde había estado bautizando, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ya les he dicho que los judíos no eran amigos de los samaritanos, ni los samaritanos eran amigos de los judíos, ¿sí? Yo creo que eso ustedes eso más o menos lo conocen, ¿no? De las enemistades arraigadas que pueden existir entre familias o entre pueblos. Enemistades muy arraigadas que llevan a la muerte, pero por años y años y años. ¿Sí? Y allí había una enemistad tremenda. Ahora, lo que quiero mostrar en esta mañana es el origen de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Y dónde estaban? Ya hemos ubicado la parte donde estaban. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Y para ello tendré que contarles historia. Y es un poquito largo, espero hacerlo lo más breve posible, para que lo podamos entender. Porque si entendemos el origen de los samaritanos, podremos entender por qué era que había tanto odio entre los judíos y los samaritanos. Si no, nos quedamos en pregunta, oye, ¿por qué había ese odio tan tremendo entre ellos? Bueno, la razón es la siguiente. Cuando el rey Salomón ya estaba viejo y estaba muriendo, tenía un hijo que le iba a suceder como rey. Este hijo se llamaba Roboam. Recuerden que Salomón empezó muy bien el reinado, pero terminó
mal. Así que puede ser que Salomón quizás no le haya ayudado mucho a Roboam en cuanto a darle buenos consejos cómo gobernar al reino que le tenía que entregar. Salomón había puesto unos impuestos en los últimos años, unos impuestos bastante grandes al pueblo, a la nación, y cuando él murió, le rogaron a Roboam que les bajara los impuestos, que eran muy caros, pero el hijo de Salomón, llamado Roboam, no quiso escuchar los consejos, no quiso escuchar al pueblo. Quizás el padre no le haya dado buenos consejos para que gobernara la nación, pero habían ancianos en todo Israel que podían darle buenos consejos a Roboam, y Roboam no quiso escuchar los consejos de los ancianos, sino que escuchó los consejos de ¿quiénes? De los jóvenes de la edad de él. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? No les quite impuestos, al contrario, súbale los impuestos. ¿Y qué sucedió? Sucedió de que 10 tribus se pusieron en contra de él y decidieron, no tenemos parte ya con ustedes, nosotros nos abrimos, y sucedió la división del pueblo. Ahora sí, devuélvemela. Y tenemos dos reinos. Tenemos el reino del sur, que es Judá, y tenemos el reino del norte, que es Israel. Esto sucedió cuando Roboam comenzó a reinar. Bien, entonces teníamos dos países. Israel tomó como capital la Samaria, y Jeroboam fue el que se hizo rey de Israel y comenzó a reinar. Y este hombre no quería que ningún israelita bajara a Jerusalén a adorar en el lugar de adoración que era el templo. Entonces les hizo lugares de adoración para que nunca vinieran al lugar verdadero de adoración. Ya hay un problema grande ahí, ¿sí o no? No solo se han dividido, sino que ahora han hecho otro lugar de adoración. Problema bastante grande. Eso lo encuentra usted si algún día lo quiere leer. Primero de Reyes, capítulo 12, 25 al 33. Les hizo 2 becerros de oro para que adoraran. Más o menos en el año 722 antes de Cristo, los asirios vinieron a esa región de Israel. Y claro, la atacaron y se llevaron a la mayoría de la gente de esa tierra. Solo dejaron a las personas más pobres y a las personas enfermas. Pero todo lo que eran de sacerdotes y descendientes de reyes, o los que tuvieran mucha riqueza, se los llevaron. Asiria era un imperio con muchas naciones. Así que entonces los llevó desde esa tierra a su imperio y los regó por todas las naciones del imperio de Asiria. Esa gente, esos judíos, jamás regresaron a su tierra, se perdieron. Eso lo encuentra en 2 de Reyes 17, 24. Pero a cambio de ello, no se quedaron solamente en esa tierra de Israel los pobres que les acabo de decir y los enfermos. El rey de Asiria dijo, no, vamos a traerles gente de nuestro imperio y las introducimos para que vivan en ese territorio. Entonces trajo gente de todos los lugares de su imperio y los introdujo en Israel, y eran gentes de diferentes culturas, diferentes razas y de diferentes religiones. Así que entonces, cuando llegaron a la tierra de Israel, esa gente de todas las naciones se mezcló con los que habían allí. Y de allí salieron, ¿qué raza? Los samaritanos. De allí salió la raza de los samaritanos. Son una mezcla de judíos con gente de muchas naciones. Nacieron los samaritanos. Bien, después el reino del sur, que sería Judá, también fue llevado cautivo por el imperio babilónico, y se llevaron también la gente más pudiente, los descendientes de reyes, línea de reyes, los sacerdotes.
Y también se llevó toda la riqueza que había allí, entre ellos los utensilios de oro que estaban en el templo en Jerusalén. Pero el reino de Babilonia después fue conquistado por otro reino más poderoso, que fue el reino de los medos y de los persas. Y Darío el emperador, años después, decidió que darle permiso a los judíos que estaban allí en el imperio que se volvieran otra vez hacia Jerusalén y reconstruyeran el templo, el lugar de adoración. Bueno, esto no nació de la mente de ese emperador llamado Darío, sino que Dios puso en su corazón de que devolviera a la gente para construir nuevamente el templo del Dios verdadero, que es el Dios Jehová de los ejércitos. Eso usted lo encuentra en Esdras capítulo 4 y en Nehemías capítulo 4. Entonces, volvieron de nuevo. Primero llegó Esdras para reconstruir el templo y tuvo enemigos. Adivine quiénes eran los enemigos principales de los que estaban haciendo la reconstrucción del templo. Los samaritanos. Después Dios dio permiso para que volvieran a reconstruir las murallas de la ciudad y envió a Nehemías, y adivine quién fue los más opositores de esa construcción. Los samaritanos. En esa época ya los samaritanos no tenían solamente dos lugares que les había hecho Roboam, antes para que adoraran, para que no vinieran hasta Jerusalén a adorar, sino que ya habían hecho un templo en un monte llamado Gerizim. Un templo que según ellos era el único lugar donde se podía adorar a Dios. ¿Están entendiendo, sí o no? ¿Por qué había tanto odio? Bien. Cuando Nehemías y Esdras regresaron para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad, se le prohibió a los judíos casarse con los samaritanos. ¿Notan? Bueno, habían razones fuertes. Ellos eran una mezcla, una raza no judía, tenían una mezcla entre judíos y de otras naciones, pero aparte habían despreciado el lugar de adoración, así que se les prohibió que se casaran entre ellos. Eso está en Esdras capítulo 9, versículo 10 y Nehemías capítulo 13, versículos 23 al 31. Otra cosa más, los samaritanos no reconocían todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, solo reconocían los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros llamaríamos el Pentateuco, lo que eran los profetas, lo que eran los salmos, que son los libros poéticos de la Biblia, y lo que eran los libros históricos. Ellos no lo reconocían como la Escritura, solo reconocían los únicos 5 libros que escribió Moisés. Bien, ahora entonces podemos entender las palabras que le dice en el versículo 9, y vamos a volverlas a leer, las palabras que le dice la mujer samaritana al Señor Jesús. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y miren lo que dice la mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Se le olvidó que somos enemigos ustedes y nosotros? ¿Cómo se te ocurre venir a pedirme algo a mí? Es más o menos lo que le está diciendo esta mujer al Señor Jesús. Una cosa más. Cuando un judío quería insultar a otro judío, ¿saben qué palabra utilizaba? ¿Qué palabras utilizaba? Le decía, tú eres un samaritano. Esa era una forma de insultar. Eso se lo dijeron al Señor Jesucristo, no lo vas a buscar, pero se los doy como información. Eso se lo dijeron los judíos al Señor Jesucristo para insultarlo. En Juan capítulo 4, versículo 48. ¿No decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Era una forma de insultar. No lo vayan a hacer, chicos. Chicos, aquí les acabo de dar una información. Y creo que ustedes acaban de entender por qué los judíos y los samaritanos tenían una enemistad tan arraigada y tan fea. Habían razones de peso. Mientras meditaba un poco en esto, pensé un poco
¿cómo puedo aplicar a nosotros esto? El pueblo escogido por Dios era Israel, pero no nosotros. El pueblo escogido por Dios era Israel, y con el que estaba trabajando Dios era con Israel, pero no con los samaritanos. ¿Qué diferencia, me pregunté yo, qué diferencia hay entre nosotros que somos llamados los gentiles y qué diferencia hay entre nosotros y los samaritanos? Y la respuesta fue ninguna. Les invito a que miremos unos versículos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice lo que éramos antes de conocerlo a Él. No había ninguna diferencia entre nosotros y los samaritanos. Éramos una raza odiada. Éramos una raza completamente desamparada. Versículo 12 de Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin ¿quién? No éramos menos, no éramos más que ellos, éramos iguales. Éramos iguales. Una raza completamente desamparada. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nosotros éramos los que estábamos lejos. Israel, digamos que estaba cerca de Dios. Porque por medio de él, de Cristo, los unos, los israelitas y nosotros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquel pueblo no era reconocido por Dios, nosotros tampoco. Pero vino uno que nos quiso reconocer, uno que quiso ocuparse de nosotros y que quiso hacernos un pueblo para su gloria. Y esa persona se llama el Señor Jesucristo. Gracias al Señor que quiso pensar en nosotros, amados. Hemos visto el origen de los samaritanos y de alguna manera hemos visto nuestro origen. Vamos a pasar a mirar el agua del pozo y el agua que Jesús ofrece. Versículos del 4 al 14. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pregunta es, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Para que lo insultaran? ¿Para que le tiraran piedras? Aquí hay algo importante, hermanos. Le era necesario pasar por Samaria porque Jesús sabía que en Samaria habían unas almas que necesitaban salvación. Una mujer que iría a ese pozo y que necesitaba salvación. Pero no solo eran ellos. Un pueblo de donde esta mujer venía a sacar agua al pozo, dice que hombres, muchos hombres vinieron y se convirtieron al Señor. Había gente necesitada de la salvación y el Señor Jesucristo sabía eso y Él dice, me es necesario pasar por Samaria. Así que Él decidió coger el camino que no debería haber cogido, pero era el camino que debía coger para poder llevar el mensaje a esta mujer samaritana. Y dice el versículo, antes de seguir, quiero decirles algo. Yo veo aquí al Señor Jesucristo con un ardiente deseo de predicar el Evangelio. ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Sentía en su corazón un profundo deseo ¿de qué? De predicar. Me es necesario. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Jesús se sentó en el pozo y que vino la mujer y él entabló la charla, ¿dónde estaban los discípulos? Comprando comida en el pueblo. Y cuando los discípulos regresaron, le ofrecieron de comer. ¿Y Jesús qué les dijo? Leámoslo. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe ¿qué? ¿Qué era la voluntad de Dios que tenía que hacer el Señor Jesucristo? La voluntad de predicarle el evangelio a los pecadores para que los pecadores se arrepintieran. Y es interesante, ese deseo de predicar el evangelio era más intenso que el deseo de comer. ¿Lo notan? Le trajeron comida, estaba cansado, tenía hambre y él dice, no voy a comer. Hay algo que es más importante para mí. Y lo más importante era que él sabía que la samaritana necesitaba de salvación. Y dice en el versículo 7, dice que vino una mujer a sacar agua. ¿Y a qué hora dice allí? A la hora sexta. ¿Ustedes saben qué hora es en nuestro horario más o menos? Las 12 del día. En ese lugar, la hora sexta era la hora donde más calor hacía. Y no era la hora acostumbrada en que las mujeres iban a sacar agua del pozo. Las mujeres iban normalmente en una hora más temprana porque el calor era menos fuerte. La pregunta es, ¿por qué esta mujer se dirigió al pozo a esa hora? Y la razón es porque probablemente, como sabían que ella tenía una vida un poco desordenada,
Entonces ella iba en una hora donde no nadie la viera y no la criticaron o la calumniaran. Por eso ella fue a esa hora y allí llegó el Señor y vio a una mujer muy necesitada del Señor. Y estaba allí junto al pozo cuando llegó la mujer. Luego le dice en el versículo 9, dice, es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo te atreves a pedir que te dé agua? Y en el versículo 10 le contesta el Señor, si conocieras el don de Dios, ¿qué es don? Una habilidad. Bueno, sí, pero aquí es otra cosa. Don es regalo. Si conocieras el regalo de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a esa mujer samaritana, le está diciendo, mujer, tú no conoces el regalo que Dios te está ofreciendo. Luego le sigue diciendo, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber. Dos cosas que no conocía la mujer samaritana. No conocía el regalo de la salvación de Dios y no conocía quién era el que le estaba hablando. Desconocía esas dos cosas la mujer samaritana. Le dice el Señor, si tú supieras cuál es el regalo de Dios y si supieras quién es el que te habla, quién es el que te dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y sigue diciendo el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y luego esta mujer no está entendiéndolo muy bien, no está entendiendo cuál es el don de Dios y cuál es el agua viva que le está ofreciendo el Señor. Y luego dice en el versículo 13, versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús no le siguió la charla, no le puso a decir, no, yo soy mayor que él. No, le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dos fuentes. El agua del pozo y el agua que Jesús ofrece. Estuve pensando un poco en esto. El agua del pozo nos habla de lo temporal. Ella tenía que ir todos los días a sacar agua porque la necesitaba, ¿cierto? Temporal. El agua que Jesús ofrece nos habla de la vida eterna, lo que no es temporal. Es un poco triste porque a veces, o para mejor decirlo, los seres humanos siempre somos inclinados a buscar el agua del pozo. Y aún hasta como cristianos, somos inclinados a buscar el agua del pozo. ¿Qué significa el agua del pozo? Lo que es temporal. Miren, amados hermanos, a veces hasta nosotros los cristianos corremos el peligro de desgastar toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, toda nuestra salud, consiguiendo agua ¿de dónde? Consiguiendo agua del pozo. Les voy a mostrar un hombre que conseguía agua del pozo, según las Escrituras, y lo que le dijo el Señor. Pase un momento a Lucas capítulo 12. Doce. Lucas capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 15. Dice así, Lucas 12, 15. Y les dijo,
Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿La vida del hombre qué? No consiste en qué? En la abundancia de los bienes que posee. Y después que dice estas palabras, Jesús les refirió una parábola y les dice, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Dónde estaba buscando este hombre calmar su sed? En lo que es temporal. El pozo del agua de lo que es temporal. ¿Cómo lo llamó el Señor? Ah, te felicito, eres un buen negociante, lo piensas muy bien. Le dijo así. ¿Cómo lo trató? Necio. Amados, nos engañamos a veces. Yendo al pozo, queriendo saciar nuestra sed. Un pozo de agua temporal. Había otra, el Señor Jesucristo le ofrece el agua de vida. Y el agua de vida representa la vida eterna. Pero la vida eterna no solamente es que usted y yo recibimos la salvación y ya termina todo. La vida eterna comienza allí, pero es que de ahí en adelante sigue. ¿Sí? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios, comienza una vida nueva y esa vida comienza a ser transformada y nosotros comenzamos a ser siervos del Señor. Entonces comenzamos a trabajar y hay algo interesante que es cuando un creyente ha obtenido la vida eterna y comienza su vida a ser transformada y comienza a trabajar, las cosas materiales no le son tan importantes. ¿Y sabe qué pasa? Aún invierte esas cosas materiales para el reino de Dios. Porque él sabe que ha obtenido un agua verdadera, un agua viva, un agua que le da vida eterna. No es algo temporal. Ahora la pregunta que quiero hacerles, amados hermanos, es la siguiente. ¿Cuál es la sed que usted tiene? Y le voy a dar la respuesta yo. No me responda usted, yo se la voy a dar. Si su sed es de lo temporal, usted va a ir al pozo a buscar agua. Usted va a dar toda su vida por algo que no vale la pena. Usted va a desgastar todas sus fuerzas, toda su salud, todas sus energías por ir a buscar agua en el pozo. Mire, voy a decirles algo que a veces lo he visto en algunos lugares. Hay hombres que han decidido desgastar toda su vida por conseguir cosas materiales. ¿Y sabe qué han descuidado? Sus familias. ¿Y saben hoy dónde están sus hijos? Lejos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque aquel hombre buscó agua en el pozo que tenía agua temporal. ¿Qué estás haciendo, amado hermano? ¿Estás buscando agua en el pozo del agua temporal? ¿O estás buscando agua en el pozo de aquella agua que saltará para vida eterna? Hay algo en lo que estoy convencido, mis amados hermanos. Y le he dicho al Señor y le sigo diciendo al Señor. Hay una cosa que quiero hacer en mi vida y que quiero irme de esta tierra y haber cumplido. Y es haber dejado el mensaje de Jesucristo marcado
en los corazones de mis hijos. Pero para ello tengo que buscar el agua en el lugar adecuado. Si busco en un lugar malo, en un lugar árido, no voy a dejar a mis hijos una buena enseñanza del Evangelio. Una cosa que quisiera yo tener, y ojalá esa cosa sea cumplida, una cosa que yo quisiera tener y ver realizada en la eternidad cuando yo esté en el cielo con el Señor, es saber que mi familia, los que Dios puso a mi lado, fueron salvos. Yo no los puedo salvar, de eso estoy completamente claro. Yo no puedo a mis hijos darles vida eterna. Mis hijos no pueden ser salvos porque yo soy salvo. Ellos tienen que ser salvos cuando ellos se arrepientan de sus pecados y nazcan de nuevo. Pero hay una gran obligación en mí de transmitirles el Evangelio y de transmitirles la fe. ¿Cuál es la sed que usted tiene? Si su sed es una sed de las cosas temporales, va a ir a buscar el agua en el pozo de Jacob. Si usted tiene una sed por las cosas espirituales, usted va a ir al Señor Jesucristo y va a recibir el agua de la vida. Y usted va a tener vida eterna y usted va a trabajar por la vida eterna. La tercera cosa que quiero compartirles, hermanos, es un punto bastante caliente. El estado moral de la mujer de Samaria. Versículo 15 al 18. San Juan capítulo 4, versículo 15 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál es la petición que le hace la mujer al Señor? Según el versículo 15. Señor, dame esa agua. Pero ¿habría entendido realmente cuál era el agua que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo? No lo había entendido todavía. Ella lo que quería era que el Señor le diera una agua donde ella no volviera a tener sed física y donde no tuviera que volver al pozo a sacar el agua para lavar la loza. Eso no era lo que el Señor le estaba hablando, le estaba ofreciendo otra agua. Era una agua que le ayudaría a salvar su alma. ¿Y qué le dice Jesús cuando le di que ella se animó? Se puso, uy, te felicito, mujer samaritana. No sabemos el nombre de esa mujer. Te felicito, mujer samaritana, porque me pediste el agua, ahora te la voy a dar en abundancia, como dirían muchos de los pastores de hoy en día, ¿cierto? Jesús sabía que había en su corazón, no había entendido de qué le estaba hablando. Y miren lo que le dice en el versículo 16. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesús conocía el corazón de esa mujer y sabía que ella estaba viviendo en pecado. Ve y llama a tu marido. Y esta mujer que le dice, no tengo marido. Y Jesús ¿qué le dice? Has dicho con verdad, no tienes marido, porque el que ahora tienes no es tu marido. Había un problema en esta mujer que tenía que solucionarlo para poder recibir el agua de la vida. ¿Cuál era el problema? Estaba viviendo en un pecado que ella no quería reconocer. Tenemos entonces una mujer con múltiples fracasos matrimoniales. ¿Cuántos matrimonios había tenido? 5. ¿Cuántos divorcios entonces había tenido?
Wow. Diría el hermano Felipe en Colombia, 5 reencauchados. Con razón esa mujer iba a mediodía a buscar el agua. ¿Ahora lo están entendiendo? ¿Quién se va a dejar ver con ese testimonio de vida? Nadie, va a escondidas. Con razón iba a esa hora a buscar el agua. Jesús es muy claro y le dice, 5 maridos has tenido, 5 divorcios has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Tú estás viviendo en un pecado y ese pecado te impide recibir el agua que te estoy ofreciendo. Hasta que tú no reconozcas el pecado que tienes, no podrás recibir el agua que te estoy ofreciendo. Y mis amados hermanos, Jesús les lleva a reconocer el estado pecaminoso en el que ella se encontraba. Para experimentar la vida cristiana, primero hay que afrontar el problema del pecado. Mire, si usted llega al Señor Jesucristo haciendo solo una oración de fe, sin haber reconocido el estado de su pecado, déjeme decirle, usted solo rezó una oración. Por eso hay muchos que hacen la oración de fe y nunca producen frutos. Jesús llevó a esta mujer a que reconociera el problema de su pecado. No se puede experimentar la vida de Jesucristo a menos que nos reconozcamos pecadores y nos acerquemos en arrepentimiento y fe. Voy a decir algo, pero les quiero advertir. Lo que viene es un poco duro, pero quiero decirles de antemano, no hay en mi corazón ningún deseo de decirle o dañar a alguien, si puede ser el caso de los que estamos aquí presentes. Aquí tenemos un tema de inmoralidad sexual en una mujer y tenemos un tema de divorcios múltiples. Cuando pensamos en los divorcios múltiples de esta mujer, nos damos cuenta de que esta mujer pensaba que, o sea, en esta mujer había una necesidad que quería saciarla y pensaba que si me caso con este voy a ser feliz. No, no era feliz. ¡Pum! Divorcio. Se casaba con el segundo, con este ahora sí voy a ser feliz. No era feliz. Fracasos. Había una necesidad en el corazón de esa mujer y lo quería saciar ¿con qué? Con matrimonios, múltiples matrimonios. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, bueno, ¿cuál sería el problema real? La verdad, les digo, no lo sé. ¿Sería que los 5 eran tan malos para que se divorciaran de ella? ¿O el problema estaría en ella? No lo sé. No puedo decirles cuál fue el problema real ahí. El Señor sí lo sabe. Pero había un problema serio de matrimonios y recasamientos. Para el mundo sin Cristo es natural y normal escuchar fulano se casó y se divorció, volvió y se casó y volvió y se divorció, y volvió y se casó y volvió y se divorció. Eso es natural y normal en el mundo sin Dios. El mundo que no tiene a Dios, no teme a Dios, no cree en Dios y no le interesa saber nada de Dios. Eso es natural. Lo triste es que hoy en día eso también afecta a la iglesia, lo que se llama hoy en día la iglesia. Y lo han dado como natural y normal también. ¿Y saben qué es lo que más me pesa? No me lo han contado, lo he visto. Hay hombres que se han casado y se han divorciado
y hoy están enseñando en los púlpitos de las congregaciones. ¡Qué horror! ¿Por qué digo qué horror? Porque no veo un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que me muestre que los siervos de Dios fueron divorciados, fueron casados y divorciados y estaban en el ministerio. Como no veo ese apoyo bíblico, tengo la autoridad de hablarlo y de decirlo. No tengo ningún ánimo de ofender a nadie. Solo quiero mostrarle lo que la Escritura nos dice. La iglesia profesante de hoy ya no escucha los consejos de Dios. ¿Dónde están los consejos de Dios? En las Sagradas Escrituras. Los hombres, la iglesia de hoy, la iglesia profesante de hoy ya no escucha los consejos de Dios, pero sí escucha los mensajes del mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. Entonces están escuchando la voz de Satanás. ¿Y sabe que están obedeciendo? La voz de Satanás. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, no lo busquen, solo les quiero decir lo que dice. Dice que Dios aborrece el divorcio, Dios lo aborrece. ¿Dios ama el divorcio? Allí dice claramente que Dios lo aborrece. La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué entonces tantos y tantas que hoy en día se llaman cristianos aman el divorcio? ¿Por qué? ¿Por qué no lo aborrecen como el Padre de Dios los aborrece? ¿Por qué no aborrecen el divorcio como lo aborrece Dios? Escuché a una mujer, no, escuché a un testimonio lo cuenta alguien, de que una vez una mujer se acercó a un ministro, a un anciano de la congregación, y le dijo, era una mujer que se había divorciado. Y le decía a esta mujer divorciada al ministro de la congregación, le decía, ministro, es mejor ser viuda que divorciada. Y decía, porque la viuda se puede consolar de todos los momentos buenos que vivió con su esposo muerto. Pero la repudiada o la divorciada tiene que guardar toda una vida de rencor y de odio. Triste, ¿no? Triste. Y hablando un poco más de ello, que no solamente el daño que se causan el esposo y la esposa cuando se divorcian, ¿qué del daño que se le causa a los hijos cuando los hay en los hogares? Las consecuencias son muchas cuando se toma este camino. Las consecuencias no son muy buenas cuando se toma este camino. La mujer tenía entonces un problema y eran múltiples divorcios, pero tenía otro problema más, al cual el Señor le estaba tratando profundamente y que ella no lo reconocía delante del Señor. Cuando el Señor le pregunta, ve y llama a tu marido, la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, sí, no tienes marido, porque con el que vives ahora no te has casado. Estás viviendo con un hombre, pero no estás casado con él. Ese es otro tema que es un poco delicado y lo quiero también tratar. La inmoralidad en las iglesias ha causado, toda la vida de la iglesia ha causado muchos problemas. Pero hay algo que me da me da mucha tristeza y me duele. Es cuando veo a creyentes que toman la inmoralidad bastante liviano.
Algunos lo llaman hasta chiquilladas entre los jóvenes. Cuidado. No son chiquilladas, es pecado. Si somos hijos del Señor, debemos de hacer lo que el Señor nos manda. Si usted es un hombre o una mujer y usted necesita una esposa, debe de casarte con una mujer y tener una esposa, pero no debe de vivir en fornicación. Si usted es estoy hablándole a los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, creyentes. Si usted es una chica creyente, también debes de casarte con él, si es que estás viviendo con alguien que no, pues que no es tu marido todavía, no te has casado con él. Si no lo hace, hay un problema grande. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Y ese era el problema grande que tenía la mujer samaritana, al cual el Señor le dice, tienes que afrontar ese problema para poder recibir el agua de la vida. Tienes que resolver ese problema. Pero no solamente eso. Quiero decirles una cosa más, amados hermanos. El problema de la inmoralidad es un problema bastante serio y daña mucho a las iglesias, a las congregaciones. No solo la inmoralidad de fornicación afecta a una pareja que está viviendo fornicación, sino que afecta también el testimonio de una congregación. De una congregación. Bueno, no tenemos tiempo ahora para hablarlo, pero fue un pecado al cual llamó la atención el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios. Si usted alguna vez lo quiere mirar, lo puede mirar allí. Pero quería decirles también algo más. La inmoralidad no solamente es prácticas fornicarias entre solteros. La inmoralidad es mucho más que eso. Y quiero hablar con esposos, con esposas, quiero hablar con jóvenes, solteros, con jovencitos y con todos quiero hablar. La inmoralidad es algo bastante dañino en las congregaciones. La inmoralidad no solamente es fornicación entre un hombre y una mujer. La inmoralidad tiene un lugar donde nace. Hombres casados y hombres solteros y hombres jovencitos. ¿Cómo manejamos nuestros pensamientos? Ahí se origina la inmoralidad. Si somos dados a cultivar lujurias, los malos pensamientos van a llegar, los malos deseos van a llegar, pero ¿cultivas esos malos deseos? Si lo haces, estás contaminando tu mente, tu corazón y por ende te has vuelto un inmoral. Chicas casadas y chicas solteras y chicas jovencitas. ¿Cómo manejan sus mentes? ¿Dónde se origina? Aquí, cuando llegan los malos pensamientos. Los cultivamos, nos rendimos en lujurias y concupiscencias. Ahí nace la inmoralidad. Y todas estas cosas contaminan nuestros corazones y no nos dejan crecer espiritualmente. Les repito para terminar estas palabras del Señor Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría.
agua viva. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir la Escritura. La Escritura también nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, hoy nos has hablado y hemos sentido como si has usado una espada entre nosotros, Señor, en este día. Padre amado, tú conoces la intención de cada uno de los corazones de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Tú conoces si las intenciones que tenemos son intenciones de acercarnos hacia ti en arrepentimiento, o si las intenciones que tenemos es de vivir una vida separada de pecado y de inmundicia. Tú conoces si nos duele pecar o no nos duele pecar. Señor, lo que quiero en esta mañana es rogarte y pedirte misericordia para nosotros, para que nos ayudes. Unos batallan de una manera con un pecado, otros batallan de otra manera con otro pecado, y cada uno, Señor, tenemos luchas con muchos pecados. Señor, ayúdanos a juzgarlos, a no quedarnos ahí. Ayúdanos a juzgar el pecado en el que podamos estar, Señor. El nombre que tenga, ayúdanos a juzgarlo y a apartarnos de ello, Señor. Y a venir, Señor, en obediencia a ti, oh Dios, a someternos a tu palabra, aunque sea dura, Señor, aunque nos cause, Señor, dolor, ¿no? Ayúdanos a humillarnos y a obedecerla, Señor. Si hubiera algún hermano o hermana viviendo en alguna situación que le es difícil resolverla, Señor, en tu gracia muéstrale cómo resolver la situación. Si hubiera algún hombre o una mujer luchando con pensamientos impuros, ayúdale, Señor, a vencer, a que sepa controlar los pensamientos. Señor, ninguno de los que estamos aquí lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos la ayuda tuya para poder realizarlo. Dios y Padre, perdónanos todo lo impuro que hayamos podido hacer, Señor, hasta ahora. Límpianos, por favor. Queremos ser para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Queremos experimentar, Señor, la fluidez de esa agua viva en nuestros corazones. Pero nos pide, Señor, que reconozcamos nuestras condiciones pecaminosas y las confesemos y nos apartemos de ello. Señor, la Escritura no nos dice que esa mujer samaritana abandonó el pecado en el que vivía, pero lo más seguro es que sí lo hizo. Y ahora que nos has dado a nosotros esta enseñanza, esta amonestación, rogamos que nos ayudes también a nosotros a hacerlo. Si hubiera algo impuro en nosotros, ayúdanos a juzgarlos y a apartarnos de ello. Queremos vivir en comunión contigo, queremos vivir en paz contigo, queremos ser una luz, un testimonio verdadero en medio de las tinieblas de este mundo. No queremos, Señor, andar mundanalmente, Señor. No queremos escuchar la voz del mundo, porque el mundo, el que habla a través de la voz del mundo es el mismo Satanás. Pedimos que nos ayudes, oh Dios,
a escuchar la voz tuya a través de tu santa palabra, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.